Sí, ahí empezó la grabación ya. Bien, entonces, repito la consigna para los que no me escucharon. O si en realidad no les interesa que se pueda hacer una primera experiencia de hacer preguntas, paso directamente a la clase, digamos, depende de ustedes. La idea es que esto sea un encuentro de ida y vuelta y que tengan ustedes la posibilidad de compartir y de poder empezar a pensar cómo harían las preguntas en el momento que les toque hacerle a los, o si en su defecto prefieren hacerlo directamente con sus profes, no me molesta para nada y empiezo nomás con la clase. Como les parezca. ¿En qué rama trabaja? Hola Sebastián, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andáis? En el sistema de salud y en un centro de desarrollo infantil que depende del Ministerio de Desarrollo Social, Sebastián. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, a mí me gustaría saber, ¿hace cuánto se desempeña en ese trabajo? En el sistema de salud, 32 años. Cuando se establece el sistema de atención primaria periurbana, nos incorporamos al sistema de salud los trabajadores y las trabajadoras sociales en los CAPS que se encuentran en la zona periurbana de San Salvador de Jujuy. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. ¿Y qué se desarrolla en esa organización? Cuando yo en este momento estoy en un CDI, pero hasta hace unos meses estuve en el centro de salud, en un centro de salud de atención primaria, el cual, digamos, depende del Ministerio de Salud y pertenece a la red, digamos, de salud de la provincia y es un CAPS, un centro de atención primaria, que tiene, vos me preguntas qué actividad, bueno, atención al público, obviamente, ¿no? Y tiene la característica de ser un sistema, digamos, que le brinda a la población su asistencia en salud y dentro del sistema se encuentra incorporado un equipo interdisciplinario, digamos. No soy yo el único profesional, obviamente. Hay psicóloga, nutricionista, médico, médico pediatra, un médico ginecólogo, obstetra, educadora para la salud. Hacemos asistencia directa y asistencia indirecta, si digamos dentro del servicio. Y también el trabajo comunitario, ¿no? Por lo menos lo que yo he hecho, digamos, en todos estos años. Buenas, Y, profe, yo profe, quería preguntar. Sí, sí, levanten la mano, así, sí. Buenas, profe, yo quería preguntar si trabaja en un CAP, ¿qué barrio entras dentro de? Ah, bien, sí, gracias por la pregunta. Sí, el CAPS nuestro atiende Chijra, la zona que está limitada entre el Río Grande, el río Chijra y el Zanjón de los Perales, digamos, ¿no? Esa es hasta San José de Chijra, hasta allá arriba, digamos, hasta la parte pasando hacia San José de Chijra. Esa es la zona de influencia de nuestro CAPS. Porque del otro lado del río está el Centro de Salud de Campo Verde, y del lado del Zanjón está el Centro de Salud de Los Perales.
Bien. Profe, disculpe, cuando usted menciona que brinda atención de asistencia directa e indirecta, específicamente, ¿me podría dar como un ejemplo? Nosotros, desde el centro de salud, cuando nosotros nos fijamos, y teniendo en cuenta lo que ustedes han visto el año pasado con Vélez Restrepo y también algo de lo que vieron del movimiento de reconceptualización, estamos refiriéndonos a asistencia directa cuando asistimos en entrevistas a los ciudadanos, asistencia indirecta cuando derivamos estos ciudadanos que hemos asistido hacia otros centros de salud o hacia otras dependencias, digamos, inclusive en este sentido, trabajando en el concepto de redes, por ahí se puede pensar en derivarlo o a un CPB o a alguna otra organización que brinde servicios que el ciudadano pueda requerir en ese momento, digamos, ¿no? Esto sería en este sentido, en la directa e indirecta. Obviamente la directa, repito, las entrevistas con los ciudadanos que acuden al encuentro a solicitar nuestra atención, digamos, ¿no? Ah, bien, gracias, profe. Bien. Bien, la idea es, chicos, que ustedes puedan ver a partir de estas preguntas que están haciendo sus compañeros, que tengan, digamos, como muy claro en ese sentido qué es lo que van a preguntar, y para que, como hizo recién la compañera, que pide ampliación y uno tiene la posibilidad de volver a expresar o seguir diciendo cosas con respecto a lo que ella preguntó, pero digamos, la idea es esta, ¿no? Que ustedes puedan hacer las preguntas y se saquen todas las dudas al momento que hacen las preguntas, de manera tal que allí, como van a hacer preguntas en grupo, digamos, que el resto de sus compañeros esté atento a las respuestas que da el profesional al que se entrevista, de manera tal que ustedes puedan seguir el hilo de la entrevista y seguir preguntando o profundizando, ¿no? Para poder ampliar la información y a la hora de tener que hacer el informe de esa entrevista de este profesional tengan la posibilidad de que sea lo más amplio posible, digamos, ¿no? ¿Se entiende esto? Esta es la idea, ¿no? De que empiecen a tener la posibilidad de soltarse, de hacer ustedes las preguntas. Nadie dice que ustedes no la puedan hacer, sino simplemente hacer un feedback que tenga la posibilidad de que también en las clases ustedes puedan participar, ¿no? Bien, entonces, esta sería un poco la dinámica. Obviamente van a seguir trabajando con sus profes en cada uno de los espacios. Pasaría entonces a mostrarles lo que había preparado para el día de hoy, que es lo que tiene que ver con organización e institución, que es una cuestión que ustedes la tienen que tener como muy clara, digamos, a la hora de que vayan a hacer las entrevistas, porque para poder hacer las preguntas y tener estos conceptos claros, le va a permitir obviamente tener que hacer la lectura de Svartein, que es uno de los textos que vamos a subir para que ustedes tengan para leer, y van a tener que también leer el módulo que tiene que ver con las organizaciones, que está puesto dentro del, que se lo vamos a subir, digamos, el texto. Ahora les leo, se llama, este texto es el módulo 2 de gestión de organizaciones sociales, que era de la diplomatura de fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones sociales territoriales, y el de Svartein, como les dije. El de Svartein concretamente es un texto que se llama Psicología Social de las Organizaciones, que es un texto muy interesante, y lo que yo he hecho en este pequeño Power, porque van a ser algunas que otras diapositivas, porque si bien ahí figuran 24, pero no van a ser todas, sino después ustedes lo van a poder mirar, pero la idea es que puedan tener la posibilidad de leer el texto, y a partir de eso ir teniendo como apoyo, digamos, el texto les va a servir para apoyarse en el Power, o el Power para apoyarse en el texto, y viceversa, digamos, ¿sí? Bien, ahí están viendo el Power, ¿no?
Sí, profe. Bien, perfecto. Lo vamos a ampliar un poquito como para que todos lo puedan ver. De paso yo también lo tengo más grande. Bien, como les dije recién, entonces vamos a trabajar con los conceptos de organización e institución. Acá cabe hacer la aclaración que ustedes ya han visto algunas cuestiones estas, quiero suponer, en teoría del Estado, ¿no? La diferencia entre organización e institución. Lo que vamos a hacer es repasar algunos de estos conceptos, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a trabajar con el texto de Sbartey. No sé con qué texto hayan trabajado ustedes esta diferencia, pero vamos a trabajar con la de Sbartey, que es la que les vamos a subir al aula virtual. Perdón. Bien, lo primero que me parece importante tener en cuenta es que, como en muchas oportunidades, y lo dice el texto también, que se ha trabajado este concepto como sinónimo. Y en muchas oportunidades uno escucha profesionales e incluso personas que son dirigentes o en distintos ámbitos que la mencionan como sinónimos. Pues bien, no es un sinónimo, nosotros lo vamos a trabajar hoy día no precisamente como un sinónimo. La idea es que tengan claro este concepto a la hora de poder inclusive después hacer el informe para que tengan claro esta diferencia, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de instituciones, estamos hablando, como bien dice Sbartey, en ese cuerpo normativo, jurídico-cultural, compuesto ¿por qué? Por ideas, valores, creencias, leyes, que determinan las formas de intercambio social. Esto se particulariza en cada sociedad y en cada momento histórico. ¿Por qué decimos esto? Porque después vamos a ver los conceptos de instituido e instituyente y cómo esto puede llegar a cambiar a partir de las fuerzas que se ponen en juego para que esto pueda modificarse. Pero en principio, siempre la institución es un cuerpo normativo y jurídico, siempre. En cambio, la organización constituye un sistema sociotécnico interpersonal deliberadamente creado para la realización de fines específicos. Cuando nosotros decimos que estamos teniendo la posibilidad de trabajar en una organización, vamos a trabajar en este concepto, que es un sistema sociotécnico interpersonal que se crea deliberadamente con fines específicos. Y obviamente se haya inserto en un medio o en un contexto externo con el cual guarda una relación interdependiente significativa, ya que el contexto va a estar poblado por entidades diversas, y en esto permite interactuar, colaborar y o competir. Esta definición es de Sheldon Benson, que está planteada también en el texto. Y acá está esta cuestión que me parece importante que tengamos en cuenta cuando veamos estos conceptos que plantea Sbartey. Por favor, les pido apaguen ese micrófono porque si no se superpone con la clase. La división entre institución y organización tiene que ver, hay atravesamientos seguramente, pero cuando nosotros hablamos de institución siempre va a ser una cuestión universal y abstracta, nos antecede y sucede a las personas, las ordena, las legitima, las normaliza en su comportamiento. En cambio, la organización es particular, es concreta, puede empezar o terminar con un grupo de personas, es un sistema sociotécnico integrado, construido para la realización de un proyecto. Y como bien dice abajo, hay un atravesamiento. Las organizaciones materializan el orden social que establecen las instituciones. Acá está el kit de la cuestión. Ambas son superestructuras dinámicas, y esto lo tienen que haber visto, vuelvo a repetir, en teoría del Estado, porque por lo menos el profe Max Agüero lo daba así, y tengo entendido que Patricia Alcócer lo da igual. Es bien importante que entendamos entonces que la organización materializa la institución. ¿Por qué? Porque está
dentro de ese orden social y forman parte obviamente de esa superestructura que es dinámica. Y acá vemos los ejemplos de institución y de organización. Estos son unos ejemplos obviamente que son de Colombia, digamos, por los nombres que están puestos allí, pero que tienen que ver con cómo de algún modo representamos lo que son la diferencia. Arriba están los ejemplos de institución, fíjense, la religión, la educación, la ciencia, la salud, la justicia, el arte, el trabajo, el deporte, la sexualidad, ¿sí? Como tantos otros. Y abajo tenemos ejemplos de organización que nosotros pudiéramos decir, a ver, si yo les pido que ustedes me digan un ejemplo de organización en función de esos que están acá, ¿qué ejemplos darían ustedes? En vez de nombrar con estos nombres que están acá, digo, ¿no? Profe, Sí. la iglesia católica, ¿Cómo? la iglesia de San Francisco Puede en ser. religión. Sí, Podría ser el Hospital Pablo Soria. sí, Profe, en la parte de educación, la Escuela Belgrano. sí. El Un Club club, el Gorriti. Club Gorriti. Perfecto, acá tengo 2 hinchas del Club Gorriti. Perfecto, bien. ¿Alguno más? ¿De fábrica no conocemos ninguna? ¿Pero se entiende la diferencia, chicos? O sea, Sí, profe. hay Sí, profe. una materialización a través de la organización. ¿Sí? Los ejemplos que están arriba se materializan abajo, pero con la organización. Es decir, por ejemplo, en educación nosotros podemos decir la educación pública, ¿no? Y podemos nombrar también la universidad o la Facultad de Humanidades. ¿Sí? Entonces ahí está la educación materializándose a través de la universidad. ¿Sí? Bien. Acá les voy a dar una pequeña, las primeras Perdón, clasificaciones. profesora, Sí, disculpe que la interrumpa. Sí. En organización entraría entonces el centro vecinal, ¿no? sí, claro, claro, claro. Así es. Gracias. Y acá aparecen las primeras clasificación de lo que conocemos como las organizaciones, que pueden ser públicas, de la sociedad civil y las privadas. Acá vamos a ver también, después ustedes en el texto tienen una clasificación, sobre todo en el texto de organizaciones, tienen una clasificación un poco más amplia, y yo acá les he puesto algunos ejemplos de lo que significan, digamos, en función del poder, de la verticalidad y demás, pero que tienen que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Fíjense esta otra clasificación, ¿sí? Las que son sin fines de lucro, fíjense cómo se abrevia, y vamos a tener todo lo que es cooperativa y fundaciones de distintos niveles. Acá tenemos otras que también son sin fines de lucro, que también las conocemos. A ver, en función de las que están acá, nómbrenme algunas. Cooperativa de Servicios Públicos EGESA. Sí, puede ser. Que yo sepa no es una cooperativa, ¿no? Pero puede ser. No es una cooperativa. Es una empresa en realidad. Pero bueno, puede ser en tal caso la de Perico, o la cooperativa telefónica, por ejemplo, ¿no? Que yo sepa, no está con... Profe, Sí. en obras sociales pueden ser instituto. Sí, claro. Puede ser. Bien. ¿Qué otra? Puede ser el En sindicato del sindicatos. comercio Sindicato de Comercio, bien. Sí. o No el sé- GEOM también. En ¿Cómo? educación CEDEMS. Sedems. Ujú. ¿Y cuál es el otro que me decías que no te escuché? El SEOM El de los SEOM. municipales. Ajá. Sí, puede ser. ATE Sindicato también de puede ser. panaderos. ATE, el de panaderos, sí. ¿Y de mutuales?
Profe, de mutuales entraría el Instituto de Vivienda, ¿puede ser? No, 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 no. No. ¿Qué sería el Instituto de Vivienda? Si volvemos a la de atrás, no, perdón, a las posteriores entraría el Instituto de Vivienda. Porque esa es una organización del Estado, que pertenece al Estado. Estas son sin fines de lucro. En mutuales, por ejemplo, podemos tener AMPUAP, que es la Asociación Mutual de los Trabajadores de la Administración Pública. Podemos tener la mutual que tenía el correo en su momento. Podemos tener la mutual de los viales. Bueno, hay algunas, digamos. ¿Sí? No son tan conocidas. Sí. Sí, Sofía. Cuando dice crédito, profe, en Y mutuales. ahí tenés algunas mutuales que daban crédito, que otorgaban créditos y préstamos. Por ejemplo, UPCN te da crédito, te da préstamos, por ejemplo. Y si Profe, bien es, ¿entraría ProMujer? pero si bien es perdón, si bien es un sindicato, puede tener la característica de darte un crédito, digamos. ¿Sí? Perdón, no te interrumpí. ProMujer, justo mi compañera preguntó. Ah, ProMujer, sí, ProMujer, por ejemplo, pero bueno, en el caso de ProMujer capaz que está funcionando porque no conozco su carta constitutiva, me parece que está trabajando con un espíritu más cooperativista, ¿no? Porque vos ahí en ProMujer, en la medida que devolvés, los otros reciben créditos, ¿no? Así que sí, podría estar como cooperativa o como mutual. Desconozco su carta magna, su carta constitutiva, entonces no te puedo decir exactamente, pero me parece que tendría más el espíritu de cooperativa que de mutual. Pero si de crédito se refiere, por eso te digo, acá hay una cuestión que es muy finita, digamos, a la hora, pero todo va a depender de la carta constitutiva, ¿sí? De su carta magna, como decimos, ¿no? De su carta fundacional, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, hoy está en discusión si el Instituto de Seguro es una obra social o es un programa de la provincia, porque a raíz de las nuevas medidas que se tomaron, terminó siendo un programa del sistema de salud y ya deja de ser una obra social. Pero bueno, por eso digo, hay discusiones en el medio, digamos, ¿no? Pero las sindicales que se crearon allá lejos y hace tiempo, en la década del 50, del 60, las de los sindicatos casi todas son obras sociales en su espíritu, digamos, ¿no? Todo depende de cómo se vayan variando y vayan modificándose sus cartas magnas, ¿no? Cuando digo cartas magnas se entiende lo que digo, ¿no? O sea, es su marco normativo. Bien, continúo. Y acá está la clasificación que yo se las voy a dejar para que ustedes la lean, no se las voy a relatar porque me interesa pasar a lo que es organización, sobre todo por la hora que es. Hay una segunda clasificación de organizaciones que tienen que ver, algunas con su estructura, otras con su objeto, otras con su relación con el ambiente, otras con su finalidad y otras con su duración. Y acá las van a tener desarrolladas a cada una, no las voy a leer yo ahora, se las dejo para que ustedes la vean, pero sí me parecía importante pasar a estas otras, a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sociales y a las organizaciones de la comunidad, y dentro de ellas lo que son las ONG. ¿Por qué los dejo para que ustedes lean lo otro? Porque es una clasificación que tiene características y definiciones simplemente, pero sí me parece que es importante que ustedes tengan todo lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil y con las organizaciones que son del Estado. Aquellas que están subvencionadas directamente o que dependen del presupuesto provincial o nacional son organizaciones del Estado. Y las que dependen de, en muchos casos, subsidios o, dependiendo de su carta magna, vuelvo a repetir, van a ser a lo mejor organizaciones de la sociedad civil o, en su defecto, organizaciones no gubernamentales, como bien dice allí, que lo van a leer expresamente en este texto que les digo que tienen allí. Pero dentro de esto, a mí me parece que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con esto, porque las organizaciones tienen una particularidad cuando hablamos que estas organizaciones están dispuestas en nuestra sociedad como escenario.
¿Por qué decimos que una organización tiene la característica de ser un escenario? Porque las organizaciones son actores sociales, y estas juegan un papel determinante y un rol determinante, y lo van a ejercer a través de dinámicas, ¿no es cierto?, que afectan el entorno que los circunda o no, dependiendo de cómo ese rol se juegue dentro de esa sociedad donde está inserta esa organización. Y acá vuelvo al concepto de organización también del Estado. A su vez, las organizaciones como actores obviamente interpelan permanentemente a la realidad y a la sociedad que las contiene, y con ellas obviamente se relacionan incidiendo o siendo incididas. Y en este caso, fíjense, por ejemplo, vamos a pensar siempre en que dependiendo del proyecto político que se ponga en ejecución, estas organizaciones de la sociedad civil o estas organizaciones del Estado van a cambiar su mecánica, su forma de incidir o de ser incididas, porque evidentemente va a responder a estos conceptos de los que tiene que ver con el proyecto político que se pone en vigencia. Así que en este sentido siempre piensen que es un escenario la organización, cómo se pone, se hace una puesta en escena, porque evidentemente va a incidir o va a ser incidida dependiendo de la sociedad que la contiene, ¿no? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta al momento de verlo. Y cuando decimos ese escenario, ¿en qué o de qué incide, no? Obviamente, ¿por qué? Porque ese escenario tiene relaciones entre personas, grupos, subgrupos que la componen, que la construyen cotidianamente y que le dan existencia histórica necesariamente. Y a su vez se producen alianzas, conflictos, proyectos, tradiciones, búsquedas, porque todo esto tiene que ver, repito con lo que dije antes, porque sí o sí, si existe un proyecto político que necesariamente quiere cambiar la forma de mirar determinadas cuestiones dentro de su proyecto, va a cambiar la forma y el proyecto y la organización. Fíjense, les doy un ejemplo concreto. Cuando se empieza a hablar de la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes, muchos de los ministerios y secretarías del Estado cambiaron su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se dejó de trabajar con el concepto de patronato y se pasó a trabajar con el concepto de derechos de los niños. ¿Por qué? Porque se cambia el espíritu de pensar en que estos ya son sujetos de derecho, que estos niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Allí hay un conflicto, no, pero sí se cambió el proyecto. Y hay una tradición, se cambió esa tradición porque había una búsqueda de empezar a pensar que el niño y la niña y los adolescentes debían ser considerados como sujetos de derecho. Estos son los cambios en ese escenario que tiene que ver con cómo se inciden o han sido incididos en función de lo que pasa. Por cierto, ese escenario, ¿no es cierto? Sobre todo, existe disputas, ¿sí?, entre las fuerzas de lo instituido y lo instituyente, que evidentemente tienen una dinámica central y que le dan la vida, y le dan vida a esas organizaciones. Y acá aparecen estos dos conceptos que tienen que ver con lo instituido y lo instituyente, que quiero suponer, y les pregunto, ¿ustedes ya lo vieron? Sí, profe. Bien, entonces, simplemente voy a dejarles algunas cuestiones que tienen que ver con lo instituido, lo instituyente, y ustedes me van a dar entonces ejemplos de cuándo lo instituyente pasa a ser instituido en función de lo que ustedes ya conocen. ¿Qué decimos de lo instituido? Está relacionado con ¿qué? Con la identidad, con una dimensión permanente, con lo que se conserva. Por ejemplo, nosotros, fíjense lo que pasó en la provincia. A partir de que estuvo en el gobierno Fellner y después entra el señor gobernador Morales, el logo de la provincia se acható, fue distinto, sigue siendo el mismo, pero tiene otra forma, por ejemplo. Bueno, porque él entendía de que el logo a él, a este gobernador,
no como en la anterior, tenía otra forma distinta, es más achatado, tiene otra cuestión, pero sigue teniendo los mismos elementos, simplemente ha cambiado algunas características. ¿Su forma jurídica cambió? No, se conserva. Pero esto se corporiza en dos instancias, lo normativo y lo procedimental. Cuando nosotros hablamos de lo normativo, obviamente estamos hablando de las leyes. Y lo procedimental tiene que ver en cómo se aplican esas leyes, ¿no es cierto? Esto ustedes ya lo han visto también. Por lo tanto, entonces, vale pensar que el instituido se vale de la norma y la tradición para conservar las cosas, para que las cosas sigan su forma natural y evolucionen normalmente a partir de lo ya establecido. Entonces, ojo con esto, porque cuando nosotros hablamos de que estamos hablando de lo normativo, siempre vamos a estar pensando en lo instituido, porque así normalmente se hacen las cosas. Y fíjense, esto es muy interesante porque cuando se empezó a pensar en que, por ejemplo, se tenía que cambiar la forma en que se daba la asistencia, cuando se tenía que cambiar la forma en que se daban los partes médicos, y teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado y este año con la pandemia, hubo algunos cambios, ¿sí?, que fueron importantes a la hora de dar cumplimiento, pero siempre había que seguir dando el parte médico, o sea, lo normativo existió, lo que se cambió es el procedimiento, pero lo normativo quedó establecido. ¿Se entiende esto? ¿Están o se fueron? Bien. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces. Profe, sería, por ejemplo, parecido a lo que pasó cuando se iba a sacar las órdenes a las clínicas, que después se pasó a dar todo de manera virtual. Así es, pero vos tenés que tener el orden igual, ¿se entiende? Lo normativo quedó, Claro, pero exactamente. se cambió el procedimiento. Exactamente. Exactamente, te mandaban la orden directamente por vía mail y la presentabas de esa manera. Así es, así es. Muy bien. Y lo instituyente representa lo que cambia. Es la fuerza dinamizadora de configuraciones nuevas, de propuestas de cambio, de proyectos novedosos. Y obviamente se nutre ¿de qué? De la demanda, de insatisfacción de algo dado. Imaginar estar mejor o distinto, y el camino para ello es el cambio. Supone variación crítica sobre lo dado y expectativa de lo que va a venir. Más se fortalece cuando los cambios se propongan. ¿Qué les parece que tenemos que pensar con el instituyente, por ejemplo? A ver, denme un ejemplo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambios creen ustedes que van a dar lugar a que después se convierta en instituido? Perdón, antes que me den el ejemplo, les leo alguna cosa más. Esto me parece que es importante. La disputa entre lo instituido y lo instituyente, lo que se alimenta la vida de una organización es la lucha, que por lo tanto es creadora, estructurante y vital. Y por último, fíjense, por lo tanto, cuando el instituyente logra doblegar al instituido en ese momento, y en ese mismo momento, y como comprobación de su triunfo, el instituyente se vuelve instituido. Entonces, ahora quiero que me den un ejemplo. ¿Qué creen ustedes que cambió? Y que en muchos casos cambió, y cambió definitivamente. Y tenemos pruebas de eso en estos últimos años, varios. ¿Cuáles serían? Profe, también podría ser el hecho de cuando se pidió por la ley de la ley ARIA, y ahora puede ser que se empezó como una lucha, se fue dando, se realizó la manifestación y después se derogó la ley. Así, ese es un ejemplo. ¿Qué otro que es mucho más importante que ese? Dos más por lo menos que han sido mucho más fuertes también, ¿no?
¿Podría hacerlo el matrimonio igualitario? Así es. Y Profe, allá, la interrupción Y la legal. legalización. así es. ¿Y qué más? Antes de esa, sobre todo antes de la legalización del aborto, de la interrupción del embarazo, hay uno que es mucho más importante, digamos, y que le cambió el sentido a muchas cuestiones, sobre todo, por ejemplo, a los niños, a las relaciones de pareja. La ley la ley 26485, profe. Esa también es una ley importante, pero me refiero a una anterior que tiene más que ver con la categoría de carta magna, digamos, por decirlo de algún modo. Porque han cambiado las categorías. Bueno, de última, ustedes tampoco conocen demasiado de eso porque recién se están formando, pero tiene que ver con el Código Civil, decía yo, ¿no? Porque el Código Civil cambió las categorías de muchas cuestiones. Por ejemplo, los hijos extramatrimoniales, ya no existe esa figura. Ahora todos los hijos son hijos, por ejemplo. Y ahí ha cambiado sustancialmente la relación de los niños, digamos. Y la relación inclusive del matrimonio. La institución de Profe, matrimonio como tal. Sí. profe, igual el Código Civil siempre cambia, o sea que siempre está cambiando todo. Pero ha pasado mucho tiempo hasta que se ha hecho este cambio que te estoy diciendo. Se venía discutiendo hacía mucho, mucho tiempo. Pero sí, obviamente, pero a ver, ¿hay una instalación de algo nuevo? Sí. A eso me refiero, ¿no? Bien. Como les decía entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, hoy ¿qué pasó acá? Ay, siempre me pasa lo mismo. Bueno, ustedes me escuchan igual, ¿no? Sí, profe, se escucha bien. Bien, no sé por qué se puso así, siempre me pasa lo mismo. Bueno, no sé. Bien, la idea entonces es que ustedes tengan en cuenta, ahí está, que ustedes tengan en cuenta que a partir de la lectura de estos textos puedan ustedes revisar y repensar cómo van a utilizar los conceptos de organización y de institución y cómo a partir de allí ustedes tienen que poder darle cuerpo al informe teniendo en cuenta estos conceptos. Este sería uno de los penúltimos, este es el penúltimo tema que vamos a ver. Después vamos a ver redes, y con todas esas categorías y con todos esos conceptos ustedes tienen que poder terminar de construir, no solo hacer las entrevistas, sino construir lo que van a trabajar para el informe final, ¿no? Así que me parece, digamos, como que por eso les pido que tengan en cuenta estos dos textos, que esta tarde voy a ver que la profe Verónica pueda subir estos dos textos que faltan, y tengamos la posibilidad de que cuenten con el material como para la lectura y poder avanzar, digamos, ¿no? Porque tengo entendido que ustedes ya vienen trabajando con las profes el concepto de poder, de poder hacer preguntas tendientes al concepto de redes, ¿no? A ver si los y las trabajadoras sociales que se entrevisten tengan alguna conexión con alguna red y pertenezcan, ¿no? O trabajen en red con otras organizaciones y demás, con lo cual está bueno tener también este texto como para fortalecer, digamos, ¿no? Así que bueno. Bien, ¿alguna pregunta? Las profes están por allí, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto, o si hay algo más para agregar, digamos. Bien, una de las cosas que también les digo con el texto, nosotros hacemos más hincapié entre institución y organización solamente, el texto también
hace hincapié en grupos, en otras categorías, digamos, que para nosotros y para esta instancia no son las que más nos preocupan, pero sí en la lectura es muy interesante, digamos, que lo puedan hacer, hacer la lectura del texto completo, porque les van a dar elementos como para analizar también algunas cuestiones. Obviamente, como decimos siempre, este es un texto que tiene que ver con la psicología de las organizaciones, como bien dice el texto, con lo cual a nosotros que no vamos a ir a analizar ninguna organización, sino simplemente la vamos a conocer, inclusive la vamos a conocer por aproximación y por lo que nos digan los y las colegas a las que puedan entrevistar, entonces simplemente la idea es que puedan conocer la diferencia entre una y otra, ¿no? Bien, ¿no está ninguna de las profes? Los últimos sería Bernstein, el módulo de las organizaciones políticas sociales, y el de redes de Davas. Esos serían los 3 últimos textos que tienen para la lectura, Sebastián. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Se fueron todos, parece, me dejaron solita. Eve, Sí. yo estoy en la calle, estoy yendo a la clase porque bueno. es la presencial. Sí. Así que, no, lo que dijiste de los textos, ayer se los dije a la comisión, ¿viste? Darle las fechas de los teóricos que queda, y que el 10 de noviembre le damos la pauta para hacer el trabajo final. Bien, sí, así es. Eso. Bien, y yo lo que les decía, profe Anabela, no te olvides de pedir la fecha de nacimiento y el número de documento a los chicos. Ya les pasé un drive bueno, a cada comisión. Bueno. Ahora al mediodía se los compartí. Antes que empiece la clase. Y ya están. Lo que falta es que ellos se conecten nada más. Bueno, listo, bárbaro. Ahora los veo de todas formas en clase. Claro, la comisión del miércoles. Claro. Bueno, listo. Entonces, creo que quedó, digamos, más o menos abordada la temática de hoy, y la idea es que, obviamente, a partir de la lectura esto se puede profundizar y se pueden ampliar las preguntas, digamos, ¿no? Que tienen, digamos, dentro de la guía, siempre teniendo en cuenta estos conceptos. Y ahí teniendo en cuenta, digamos, que, por ejemplo, una organización de salud puede estar atravesada por distintas instituciones, ¿no? Por ejemplo, las chicas nombraban el Hospital Pablo Soria y adentro tienen una iglesia, entonces puede estar atravesada por dos instituciones, pueden estar atravesadas por otras cuestiones que, por ejemplo, la actividad recreativa, pueden estar atravesadas por muchas otras cosas. Entonces, siempre una organización puede estar atravesada por 2 o más instituciones o por varias instituciones, pero siempre teniendo en cuenta estos conceptos, ¿no? Que tienen que lo normativo y lo que tiene que ver específicamente en cómo se constituyen como tal. Sí. Así que, y repito, en cuál fue su carta magna de fundación de cada una de las organizaciones, ¿no? Porque así como el país tiene una carta magna, cada una de las organizaciones, cuando hacen, por ejemplo, el estatuto y esas cosas, allí se fijan cuáles van a ser los objetivos, y entonces estos objetivos pueden ir variando, pero el espíritu básico que tiene puede no modificarse, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que es importante. Bien, entonces, chicos y chicas, si no hay ninguna pregunta más, estaríamos teniendo
nos estaríamos viendo el miércoles que viene, que les daríamos redes, y estaríamos terminando con las categorías y, y todo el marco teórico con el que van a trabajar para poder hacer el informe, ¿no? Así que si no hay ninguna pregunta más, alguna otra consulta, alguna otra pregunta, sí es importante que en cada una de las comisiones se va a ir fijando la fecha de cuándo van a ser las entrevistas, y siempre teniendo en cuenta, chicos y chicas, que tienen que cumplir, en el caso de que sea de la facultad, tienen que llegar un poquito antes para que les hagan el triage y esas cosas, y en el caso que se hagan en otras organizaciones o en otros espacios, tener la prudencia de hacerlo con los protocolos que corresponde, digamos, ¿no? Cuidando los protocolos necesariamente para que nos cuidemos todos y nadie salga perjudicado, digamos, ¿no? Así que en ese sentido seamos cuidadosos, digamos, de esas cosas. Bueno, bien, si no hay ninguna otra cosa, no sé si está la profe Vale o la profe Verónica, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra información, quedamos a... Sí, Eve, Sí. no sé si se me escucha. Sí. Bueno, un poco por ahí el tema que vos trabajaste hoy me parece importante que también tengan en cuenta todos y todas que esto es algo que les va a permitir repensar, ¿no? Y también como volver a reflexionar sobre lo que trabajaron en el trabajo integrador, ¿no? Porque allí ya habíamos abordado las organizaciones y especialmente en mi comisión yo les decía que en algún momento íbamos a ver que esto que en algún momento habíamos planteado como organizaciones gubernamentales o no gubernamentales era mucho más amplio, ¿no? Y creo que con todo lo que pudiste dar hoy día, bueno, van a tener muchos elementos para volver a repensar eso, ¿no? Y obviamente que eso también se tiene que reflejar en lo que es el trabajo final. Bueno, lo mismo también con el próximo tema como redes, así que bueno, sí o sí también pedirle que hagan la lectura, que acompañen cada una de las clases teóricas con la lectura, porque no se está viendo, digamos, eso reflejado en los trabajos, ¿no? Así que bueno, eso más que nada. Bien, y profe Vero, entonces vos vas a poder subir estos 2 textos esta tarde. Sí, sí, bien, no hay problema. Al pelo. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que dice la profe Vero, porque ellas son las que más saben de que ustedes están haciendo poca lectura, digamos, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto, porque a la hora de hacer el informe van a tener que ir a leer los textos de nuevo, y la idea no era esa, la idea era que ustedes ya lo tuvieran leído y subrayado y requete subrayado de manera tal que directamente de ahí vayan a trabajar con lo que ya habían visto, porque esta cosa de copia y pego ustedes ya saben que no sirve, porque lo que nosotros necesitamos es que hagan un informe que dé cuenta de que han leído durante el año, y también dejarles aclarado que sí o sí todos van al coloquio, ¿no? Porque la cátedra se termina con coloquio, así que sí o sí prepararse y haber leído les va a dar la posibilidad de que al coloquio lleguen en mejores condiciones, digamos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido la semana del 4 al 6 de diciembre va a ser el coloquio con todos los alumnos, y sí o sí todos tienen que ir al coloquio. Así que sí o sí no dejen de leer, porque esto es muy importante. No se olviden que esta materia se promociona, chicos y chicas, y es muy importante. Y la otra cosa es que mañana jueves, para los que no han rendido las materias, no se olviden que a los que les faltaban rendir, supongo que muchos de ellos se han inscrito, que puedan ir a rendir mañana, porque estaría bueno, digamos, que puedan sacarse las materias que les quedaban de primer año, que son correlativas con esta, como para que podamos cargarle la nota. Sí, Ana, ¿ibas a decir algo? Eve, Ajá. Sí, el coloquio de mi comisión es el 30 de noviembre. Bien. Ese es el martes, sí. Bueno. Por las dudas, ayer sí se los dije en clase. Ah, bueno, sí, cada una de sus profesoras le va a decir cuándo es, sí. pero la idea es que Sí, vayan sabiendo.
que es la última de noviembre y la primera de diciembre. Así es, Sí, porque nosotros tenemos porque hasta es el 12 de cortita. diciembre. Porque nosotros tenemos Sí. hasta el 12 de diciembre para cargar las notas, y no podemos cargarla el 12, chicos, porque ustedes son muchos y hay que cargar uno por uno. Entonces, sí o sí, desde el 30 hasta el 6, seguramente van a ser todos los coloquios, y ahí tenemos que terminar nosotros de cargar las notas el 7, lo más tardar. Así que sí o sí vayan preparándose, porque esa es la instancia, ¿no? Bien, entonces estaríamos viéndonos el miércoles que viene. Que tengan buenas tardes, que les vaya bonito y que tengan la posibilidad de terminar de leer todos estos textos y poder hacer las cosas que necesitan hacer. Sí, Vero, ¿ibas a decir algo? No, no, no. Ah, bien. Bueno, listo. Entonces que tengan muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta la próxima clase y nos estamos viendo. Cuídense, hay que seguir cuidándose, y tener la posibilidad de hagan este último esfuerzo que les queda, es un mes nada más y ya terminamos. Así que la idea es que puedan promocionar la materia, porque ustedes saben que si no la tienen que recursar, porque esta materia no se rinde. Así que bueno, hasta luego, nos estamos viendo, buenas tardes, muchas gracias. Hasta